Hola, muy buenas noches. A continuación vamos a hablar de un artículo en la materia de genética de la carrera zootecnia de la Universidad de Pamplona. Este artículo está compuesto por 3 compañeros, Karen Blanco, Guillermo Quintero y Cristian Rojas, quienes hablan. A continuación vamos a hablar sobre la frecuencia genotípicas y alélicas de la B-caseína en el bovino criollo lechero tropical de México. Siguiente. El objetivo de este artículo es el estudio y fue estimar las frecuencias genotípicas y alélicas de las variantes de A1 y A2 de la beta-caseína y determinar su relación con la producción de leche por lactancia en el bovino criollo lechero tropical. Tropical es en clima cálido, en México, donde realizó este estudio. La metodología. Bueno, se recolectaron muestras de sangre de 151 hembras a partir del ADN, un segmento del gen de la beta-caseína, y se amplificó por el PCR y se genotipificó por la digestión con eudonucleasa de restricción. Estas muestras se transportaron a una temperatura de 4 grados Celsius y se almacenaron a 20 grados Celsius. El ADN fue obtenido a partir de la sangre periférica por el método de extracción con sal. La genotipificación de los alelos A1 y A2 se efectuó amplificando los segmentos del gen de la beta-caseína por la PCR y por su digestión con la eudonucleasa y la restricción de él. Siguiente. Bueno, los resultados en el artículo nos daban las frecuencias genotípicas que se habían obtenido. Para el A1 era 0,09, para el A2 era 0,78 y para el A2 era 0,13. Frecuencias alélicas que nos daban era A1 0,48 y para el A2 era 0,52. Para nosotros saber si esta era una población en equilibrio y nos daban los resultados iguales, lo que hicimos fue sacar porcentaje multiplicando los valores por 100. Entonces, el A1 0,09 lo multiplicamos por 100 y nos dio 9%. El A2 nos dio 78% y el A2 nos dio 13%. La suma de esto nos dio el 100%. Siguiente, por favor. Luego multiplicamos cada uno de estos porcentajes por el número de hembras que nos daba el artículo, que eran 151 hembras, y los dividimos en el total de esos, que era el 100%. Entonces, el 9% por 151 dividido entre 100 nos da 13,59. Eso es el A1. El A2 nos dio 117,78 y el A2 nos dio 19,63. Para verificar esos valores con los que nos daba el artículo, hallamos los valores de P, Q y H. Para ello, dividimos los valores que habíamos obtenido anteriormente por el número de hembras. Esto nos dio 0,09 para la P, para la Q nos dio 0,78 y para la H nos dio 0,13. Verificando estos valores con los del artículo, obtuvimos que los datos eran los mismos. Siguiente. Para las frecuencias alélicas, utilizamos la fórmula P más 1 sobre H dividido entre 2. Entonces sabemos que el valor de P es 0,09, el valor de H es 0,78. Los valores los sumamos, dividido entre 2, nos da 0,48. Y la Q utilizamos la fórmula 1 menos P
que reemplazándolo sería 1 menos 0,48, dándonos valores de 0,52. Para las frecuencias genotípicas utilizamos la fórmula P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1 para saber si la población estaba en equilibrio, como lo decía el artículo. El valor de P era 0,48 elevado al cuadrado, nos da 0,2304. 2PQ nos da 0,4992 y Q al cuadrado nos da 0,2704. A reemplazarlo en la fórmula y hacer la suma, esto nos da 1, es decir, que la población está en equilibrio, como lo decía el artículo. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podríamos decir que las frecuencias genotípicas para A1, A1, A2, A1, A2, A2, A2 fueron del 0,09, 0,78, 0,13, que pues básicamente tomamos como referencia el P menor que 0,5 y las frecuencias alélicas para A1 y A2 fueron de 0,48 y 0,52, que tomamos como referencia P mayor que 0,05. Eso quiere decir que las frecuencias alélicas de la B-caseína en el ganado fueron cercanas al 0,5, muy similares a la raza Holstein, en una frecuencia mayor del genotipo A1, A2 y ligeramente mayor para el alelo A2, ¿cierto? Donde no se observó efecto de los genotipos de la B-caseína, ¿sí? En conclusión, entonces podríamos decir que los resultados sugieren que las frecuencias alélicas de las variantes A1 y A2 de la B-caseína en el ganado son similares a la raza Holstein, con mayor frecuencia en el genotipo heterocigótico A1 y A2. Los efectos individuales simples son los genotipos de la B-caseína. No fueron estadísticamente importantes en la producción de leche, ¿cierto? La frecuencia del alelo A2 en el CLT puede facilitar la selección de vacas con genotipos homocigotos A2, ¿cierto? Continuarán estudios conjuntos de los genotipos para la B-caseína, la K-caseína y la B-lactoglobulina, ¿cierto? En la producción y composición de la leche de las vacas. Muchas gracias.